Pero hemos llegado a este gran cierre, hermanos, de esta carta a los romanos. Y quiero decirles algo, hoy no vamos a concluir. Hoy vamos a explicar este texto y vamos a pedirle al Señor que dentro de 8 días podamos concluir, porque hay cosas que aún relacionadas con estos últimos textos y en conjunto con toda la carta están en mi corazón decir, hermanos. Si el Señor permite, dentro de 8 días terminaremos, si así el Señor da vida, la exposición a los romanos. Pero esta mañana nos acercamos a estos textos que es el gran cierre de esta carta. Un gran cierre para una gran carta. Y hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta, en sus Biblias tiene un titulito ahí. No es inspirado, lo pusieron en algún momento. A veces nos ayuda, a veces no tanto. Estos 3 versículos que hemos leído es una hermosa doxología. ¿Y qué es una doxología? Bueno, hermanos, doxología es alabanza. Es una palabra griega que casi casi está transliterada y que lo que nos quiere decir es que hay alabanza, hay adoración. Y de hecho, en nuestras Biblias dice doxología final. Y esto es porque esta carta de los romanos tiene al menos 2 doxologías. Y las doxologías o alabanzas no es algo nuevo para nosotros. Las doxologías se encuentran en varias cartas el apóstol Pablo así cierra. Las encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, pero sobre todo las alabanzas a Dios o doxologías las podemos encontrar en el Salterio, en los Salmos de David. Vemos constantemente alabanzas a Dios, al Trino Dios. Y hermanos, esto es sumamente importante y estoy diciendo esto porque quiero recordarles algo que ya había dicho anteriormente. Toda sana doctrina debe conducir a la adoración genuina, hermanos. Toda sana doctrina, verdadera doctrina, debe conducir a la adoración genuina a nuestro Trino Dios. Si esto no está pasando así, entonces debemos de considerar nuestra doctrina o nuestro corazón, porque una de las dos anda mal. O nuestra doctrina no es la adecuada, aunque digamos, es que yo estudio la sana doctrina. Porque es un cliché en la boca de los evangélicos. En todos lados dicen eso. Es que aquí sí hay sana doctrina. Bueno, una evidencia, según las escrituras, es que la sana doctrina, como lo vemos en toda la carta a los romanos, nos lleva a una adoración genuina, nos lleva a una alabanza del corazón. Ahora, si hay una exposición genuina de las escrituras, que eso es la sana doctrina, no es algo mágico, sino una exposición clara del texto en su contexto inmediato y en su texto más amplio, en su contexto más amplio como es el libro o la carta o el Nuevo Testamento y al final todas las escrituras, eso es la sana doctrina. Nos debe de llevar a la adoración, nos debe de llevar, y si esto no está ocurriendo, hay un problema en nuestro corazón. Cuando las escrituras están expresando en su claridad y en su sencillez, pero nuestro corazón no está despertando en adoración y en alabanza, entonces tenemos que regresar a nuestro corazón y examinarnos qué está sucediendo. En el mejor de los casos, hay pecado que ha endurecido. En el peor de los casos, jamás hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Estamos viviendo una religiosidad falsa y engañándonos. Esta doxología con la que finaliza el apóstol Pablo, de hecho, la razón por la que digo esto con toda certeza es por la manera en la que está relacionada incluso con el principio de la carta. Los deseos expresados por el apóstol Pablo al inicio, cuando la carta empieza a escribirse, son cerrados de una manera maravillosa en esta doxología, son expresados en asombro y adoración genuina de
esos deseos que están en el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo ha explicado a la luz de las Escrituras en toda la carta, son expresados al finalizar en ellas, reconociendo que es Dios y solo Dios capaz de llevar a cabo estas cosas, hermanos. Así que quiero decirles algo. Esta doxología que encontramos no solo es una manera bonita de terminar una carta, no está solamente poniendo una forma poética para que suene bien la carta. Es una forma gloriosa de reconocer que es Dios el único que salva y tiene misericordia de los hombres. Es una forma de darle gloria a aquel que solamente es capaz de cumplir y hacer todo lo que está escrito en esta carta, hermanos. Todo aquello que fue escrito y que puede hacerlo en la vida de las personas es Dios, y por eso Pablo termina en adoración a Él. Porque es Dios quien puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar. Y esto es lo que Pablo tiene en su corazón cuando concluye la carta. Así que vamos a nuestro texto, hermanos, después de esta breve introducción. Dice el versículo 25, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Hermanos, aquí Pablo dice, aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Él está hablando de que aquel que es capaz de confirmar y afirmar. Y quiero que me acompañen al principio de la carta para que puedan entender lo que decía hace un momento. Vamos al capítulo 1 de esta carta. Vamos al capítulo 1 y miren lo que dice en los versos 10 y 11. Voy a leer un poquito antes. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, versículo 8, capítulo 1. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí Pablo empieza a mostrar, ustedes están en mi corazón y esto es mi deseo. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y Pablo concluye la carta en esta adoración a Dios, en esta alabanza, diciendo y dando gloria a aquel que puede confirmarlos. Así que Pablo entendía la necesidad de estos creyentes de ser afirmados, de ser hechos fuertes. Y él dice que hay alguien que puede hacer esto. Él ha mostrado una necesidad desde el principio. Él oraba al Señor. Dice que constantemente los creyentes en Roma estaban en su corazón, en sus oraciones. Y él oraba por si pudiera ir a verlos porque él anhelaba que hubiera algún don espiritual para confirmaros. Hermanos, si esta fuera una iglesia carismática que no cita y traza bien las escrituras, como Pablo le dice a Timoteo, dirían, ¿ves? Necesitamos dones carismáticos, necesitan lenguas, necesitan visiones para que sean afirmados. Hermanos, quiero ser muy claro en eso y espero con la ayuda del Señor que se quite toda esa basura de nuestra mente. Porque hay algo que dice Pablo que necesitan los creyentes en todo el mundo. Necesitan ser afirmados por el Evangelio. La necesidad de que ellos fueran afirmados. Ahora, ¿por qué quiero ser tan puntual y tan claro, hermanos? Que ese tipo de predicación es deplorable y triste. Porque lo que los creyentes en Roma estaban por enfrentar y los que los creyentes en Roma estaban por escuchar, no tiene comparación, hermanos, a lo que la iglesia contemporánea juega a ser cristianos. La iglesia en Roma estaba por experimentar una de las persecuciones más fuertes. Y Pablo
empieza diciendo que el Evangelio es poder de Dios, 16, 17, y de versículo 18 empieza a destruir todo fundamento erróneo en el corazón de los creyentes. ¿Y cómo hace esto? Haciéndoles ver la pecaminosidad que existe en cada ser humano que ha nacido en esta tierra. Haciéndoles ver que tanto judíos como griegos, absolutamente todos estamos bajo la ley y por lo tanto bajo pecado, con el propósito de que toda boca se cierre y todos queden bajo el justo juicio de Dios. Eso es un poco de humanismo bíblico, hermanos. Eso es un poco de lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que nuestra situación a la luz de este mundo es completamente desesperanzadora. Esa es la realidad del ser humano fuera de Cristo. Desesperanzadora. No el dinero, no la religión, no la externa, como lo habla de los judíos, no el vivir aislado, no el tener una religión naturalista, no el adorar otros dioses, no el tener dinero. No hay ninguna esperanza para el hombre, porque todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Absolutamente todo. Y Pablo comenzó la carta explicando estas cosas y diciendo que él anhela que los creyentes en Roma sean confirmados. Pablo, espera un poco, tus palabras están siendo desanimantes. Pero hermanos, Pablo continúa hablando el Evangelio, luego pasa a dar instrucciones y termina diciendo, pero aquel que puede afirmarlos, confirmarlos o hacerlos fuertes. Es verdad, para cada ser humano, seas niño, seas joven, seas adulto, no tienes esperanza fuera de Cristo. Tú y yo no tenemos ninguna esperanza. Nuestra realidad, absolutamente, después de la caída de Adán y de Eva, es desesperanzadora. A donde veas, hacia adentro, hacia afuera, hacia tu familia, hacia tus amigos, es desesperanzadora. Y Pablo oraba porque creyentes fueran afirmados y confirmados. Pero él dice claramente cuál es la fuente, quién es el que tiene el poder. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y yo sé que a lo mejor no queda muy claro en nuestro texto, porque las palabras a veces tienden a ser solamente uniones en ideas, pero no lo es aquí. Él dice, el que tiene poder, al que puede confirmaros. No es solamente una transición de palabras, hermanos. La palabra utilizada por el apóstol Pablo aquí es la misma palabra utilizada en el capítulo 1, verso 16 y 17, en donde dice el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para salvar. El evangelio es el poder de Dios manifestándose para salvar. Y ahora dice que el único que puede salvar, confirmarlos y afirmarlos, que tiene el poder, la capacidad para hacerlo, es Dios. Hermanos, qué hermoso es poder leer que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dice, si tú edificas tu casa sobre estas cosas que son hoja y hojarasca y vienen las tormentas, el juicio de Dios, serán quitadas y no tendrás sobre qué sostenerte. Qué precioso es ver a la Escritura afilada en nuestros corazones, destruyendo esa hojarasca y quitando todo fundamento necio que puede haber en nuestros corazones. No nuestras buenas obras, no nuestras propias confesiones, no nuestra propia obediencia, no nuestra asistencia a un culto religioso, no algo que nosotros podemos hacer, sino Dios en Cristo Jesús. Él tiene el poder para hacerlo. Hermanos, Pablo anhelaba que estos creyentes fueran afirmados. Y Pablo comienza a alabar a aquel que puede afirmarlos, aquel que tiene el poder. No es de que puede si quiere, es que Él tiene el poder para hacerlo. Y Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Pero no solamente
Él nos muestra cuál es la fuente, sino Él nos muestra el instrumento. Si tú has estado aquí a lo largo de toda la exposición de la carta a los romanos, y si quizás esta semana partes con el Señor y no tienes oportunidad de escuchar lo que está en mi corazón decir, dentro de 8 días, quédate grabada estas palabras de su palabra. El que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. El instrumento es el evangelio, que es la proclamación de Jesucristo. Eso es lo que tú y yo tenemos que grabar en nuestras vidas. El instrumento es Jesucristo y su evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos que grabar en nuestros corazones. Si quizás Dios te llama esta tarde o la siguiente semana o no puedes venir o no has podido seguir todo, quiero decirte algo, porque el deseo de Pablo de llevar el evangelio que es poder de Dios se reduce a este texto que acabamos de leer aquí. Es Cristo, poder de Dios, para confirmar y afirmar nuestros corazones, para mantenernos firmes hasta el día de su venida, para mantenernos firmes. Es difícil porque esto es la carga de mi corazón que quiero dejarlo dentro de 8 días, pero es capaz de justificarnos, santificarnos, prevalecernos, empujarnos, a ayudarnos a seguir aún en las luchas, dificultades, aflicciones. Es el evangelio de Cristo Jesús capaz de hacer que nuestra vida sea conformada a Cristo, a la imagen de Cristo. Y hermanos, es por eso que que Pablo alaba a Dios. Porque es el evangelio el instrumento que a Dios le ha placido utilizar para que los creyentes sean afirmados. No solamente el evangelio es el poder para salvarnos en el inicio de nuestra peregrinar con Cristo, es el poder para salvarnos en cada situación en la que Dios ha destinado nuestras vidas, en la que tenemos que pasar. Es el poder, el evangelio, el cual Dios ha decidido utilizar para que cada día podamos seguir creciendo y seguir siendo salvos. No malinterpreten esto, no me refiero a la salvación inicial, me refiero a la santificación, a prevalecer. Porque eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando está refiriéndose en el capítulo 1, verso 16. Es el evangelio. Y por eso Pablo alaba a Dios. Porque a él le ha placido hacer esto. Pero nuestro texto continúa. Dice en la parte B, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El misterio del evangelio, dice el apóstol Pablo, que se encuentra en todas las escrituras. Y necesito hacer esto para recordar las mentes de cada uno de nosotros y también por las personas que a lo mejor no escucharon en algún momento la predicación de nuestro hermano Vic de Efesios capítulo 2. Pero cuando las escrituras está hablando de un misterio, no se refiere a algo místico, no se refiere a recibir un poder, después de orar 10 horas, estar sentado en un banquito y poner música que hable a los sentimientos. No se refiere a eso como el falso maestro Finney decía. No se refiere a esas cosas. No se refiere a algo místico, hermanos, sino se refiere a algo que ha permanecido desconocido, que si Dios no lo hubiera revelado con claridad, no tendríamos claridad de lo que está diciendo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando los apóstoles están hablando del misterio que había sido oculto, se refieren a una verdad que fue paulatinamente y no plenamente descrita en el Antiguo Testamento, pero que ha sido descrita con claridad en el Nuevo Testamento. Es una verdad que ha sido puesta a la luz con claridad.
Y según el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, este misterio es el misterio de que en Cristo todas las familias de la tierra serían bendecidas. O, como dice el apóstol Pablo, que judíos y gentiles, ambos serían bendecidos en Cristo. Que recibirían no solamente entrada al reino de Dios. Recuerden la predicación. Yo no vine ese día, hermanos, porque fue el día que nació mi hijo, pero sabía lo que iba a predicar el hermano Vic. Recuerdan que Víctor expresaba cómo los creyentes en Éfeso sentían cierto menosprecio, como si fueran creyentes de segunda, porque no eran judíos y sentían cierto menosprecio, y el apóstol Pablo les tiene que explicar, no existe creyentes de segunda. Todos los creyentes reciben toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en tu nacionalidad, no en que seas judío, griego, hijo de pastor, hijo de creyentes, 5, 10, 20, 30 generaciones, sino que has sido injertado en Cristo. No existen segundas categorías entre los cristianos. Pablo explica todo esto en los primeros capítulos de la carta a los Efesios para confirmar a estos creyentes y dice, este es el misterio. Misterio que fue prometido en Génesis 3:15, misterio que fue prometido a Abraham, misterio que fue dado por los profetas y misterio que se fue revelando, pero que Cristo vino a mostrar con claridad y que por medio de los apóstoles entendemos que tanto judíos como gentiles, todos reciben y son partícipes de las promesas en Cristo Jesús. Ahora, hay tres aspectos de este misterio que vemos en este capítulo, en estos versículos. Primero nos dice que permaneció oculto desde tiempos eternos. Y eso es un poco lo que he explicado, hermanos. Es verdad, el Señor tuvo misericordia de gentiles aún en el antiguo pacto. Y vemos a Rahab la ramera, por ejemplo. Y vemos a los moabitas viniendo a Cristo, teniendo salvación. Y encontramos que había sido oculto en su totalidad, en su plenitud, porque aún la mente judía no podía entender en su totalidad que había salvación fuera de Israel. De hecho, el pueblo de Israel por eso llegó a ser tan racista con las otras naciones, con los gentiles. Pero aún que no había sido revelado en su totalidad o que había sido oculto en tiempos eternos, alcanzamos a ver destellos de esto. Alcanzamos a ver que era revelado pero no en su plenitud. Como les explicaba en Génesis 3:15, en la promesa a Abraham, por medio de los profetas, Ezequiel hablando del nuevo pacto, Isaías 53, vemos que Dios mostraba que las naciones serían bendecidas por medio de Israel. Y Pablo llama a Jesucristo el Israel de Dios. Así que fue oculto en tiempos eternos, pero fue revelado poco a poco, hermanos. Pero según nuestro texto fue expresado en la proclamación del Evangelio claramente. Dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, por cierto, quiero nada más hacer una aclaración ahí. La Reina Valera no traduce de la forma que sea más claro lo que está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo aquí es, y al que puede confirmaros según mi Evangelio, que es la proclamación de Jesucristo, que el Evangelio implica la proclamación de Jesucristo.
No que había el Evangelio y que había aparte una proclamación de Jesucristo y que son dos medios con los cuales la gente puede llegar a Cristo. El Evangelio implica la proclamación de Jesucristo. Si ustedes quieren estudiar este texto y ver los verbos que utiliza y los tiempos y formas, se darán cuenta por qué esa es la forma más adecuada de expresarlo, como ya lo traducen algunas versiones un poco más contemporáneas. Y dice, según la revelación del misterio que has mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que se mantuvo oculto, pero ahora por las escrituras se ha manifestado. Claramente se ha manifestado. ¿Por qué ha sido claramente manifestado, hermanos? Si nosotros recordamos cómo la iglesia temprana, los apóstoles principalmente son comisionados, ¿para qué son comisionados? Para ser discípulos de todas las naciones. Y vemos a los apóstoles haciendo ¿qué? Proclamando el evangelio. No solamente a judíos, como pasa al principio, sino también a gentiles. De hecho, hermanos, voy a retomar un ejemplo que hace algunos meses utilicé. Si ustedes estudian Pentecostés a la luz de Babel, se van a dar cuenta del cumplimiento del profeta Jonás, de la maldición que hubo para Babel, cómo es revertido en Pentecostés, cuando la unidad de naciones hablan el mismo idioma y exaltan al mismo Dios. Y el cumplimiento empieza a pasar de lo que los profetas dicen y que estaba en las escrituras y que ahora empieza a ser claro por la proclamación de las escrituras. De hecho, es muy probable que de ahí hayan salido creyentes que fueron en Roma. Y que Roma es una iglesia tanto de judíos como gentiles. Hermanos, ha sido expresado claramente por la proclamación del Evangelio. Pero hay otro aspecto muy importante que quiero que vean. No solamente fue oculto desde tiempos eternos, no solamente ha sido manifestado ahora por medio de la proclamación del Evangelio. Nuestro texto dice algo sumamente importante. Quiero que pongas atención en esto. Porque si en tu vida has luchado con la seguridad de la salvación, si en tu vida te has preguntado si eres salvo, o si acaso te preocupa un poco el final de tu alma cuando mueras, y a dónde irás cuando seas resucitado, este texto es sumamente clave para nuestras vidas. Dice que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hermanos, quiero comentarles que la mayoría de los comentaristas dicen que esta es una de las frases más estudiadas y más explicadas. La obediencia a la fe. Hermano, quiero decírtelo con mucha sencillez. El propósito o uno de los propósitos de que el Evangelio fuera proclamado a todas las naciones o a todas las gentes es de que obedezcan a Dios por medio de la fe. Y dice literalmente obediencia a la fe. Es decir, que como dice Santiago, tú dices tener fe, ¿dónde está tu obediencia? ¿Quieres saber si eres creyente? ¿Te has cuestionado si esto es una realidad en tu vida? Pregúntate cómo está tu obediencia. ¿Tienes anhelos de obedecer? ¿Verdaderamente tu fe se demuestra por tu obediencia? ¿Verdaderamente tu fe y tu obediencia caminan juntas? ¿O solamente dices, yo tengo fe, pero no tengo obras? No estoy hablando de una obediencia perfecta, hermanos, pero estoy hablando de un deseo que según las Escrituras todo creyente tiene de hacer, obedecer al Trino Dios. Y que cuando esto no pasa, hay dolor en el corazón.
por no hacerlo. La obediencia a la fe de un pueblo judío y gentil, como Dios lo había mandado. Ahora puedes darte cuenta cuando en tu mente unas todos los puntos de la historia de la redención, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, porque el nuevo pacto hizo lo que el antiguo pacto nunca pudo haber hecho, que el creyente obedeciera por medio de la fe. ¿No es todo lo que trata Moisés, hermanos? Obediencia, obediencia, obediencia. Pero no es el antiguo pacto que no dice cómo, en su plenitud. No es que ese misterio estaba oculto en su totalidad, aunque eran llamados a la fe, y que ahora ha sido claramente descrito en la proclamación del Evangelio, que la manera en la que el hombre puede obedecer es por medio de la fe en Jesucristo. Y dice algo glorioso, porque pudiéramos pensar, pues sí, pero eso solo lo veo en el Nuevo Testamento. Dice que esto era revelado por las Escrituras por medio de los profetas. Hermanos, es precisamente lo que Ezequiel está diciendo en el nuevo pacto. Él daría un nuevo corazón, quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne. Él pondría su temor en nuestro corazón para que no nos apartásemos de Él. Él pondría una nueva voluntad o un nuevo espíritu dentro de nosotros y pondría su espíritu en nosotros. Pero después de la venida de nuestro Señor Jesús, esto es claramente revelado. Que de todas las naciones el Señor está llamando a los hombres que se arrepientan y que crean en Él para que su obediencia a la fe sea manifestada. Ese es el propósito, hermanos. Y nuestro texto avanza, dice en el versículo 27, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, quiero decirte algo. Pablo está dándole gloria a Dios, porque aquel que es poderoso para salvarlos y fortalecerlos es digno de ser alabado, porque su instrumento es el Evangelio. Pero quiero que medites en cómo termina este último versículo. Al único y sabio Dios. El Evangelio de nuestro Señor no solamente es el poder de Dios manifiesto para llevar a cabo sus propósitos, no solamente es el poder de Dios que se manifiesta y que ha sido ya claramente descrito para llevar a cabo este misterio, unir de entre gentiles y judíos, hombres para la obediencia de la fe, sino que también esta es la sabiduría de Dios revelada a los hombres. Ay, mi amado hermano. Que Dios pueda concedernos gracia para entender esto. La sabiduría de Dios ha sido revelada en el Evangelio para cumplir a cabo este misterio que Él había definido desde antes desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que Pablo dice esto en la primera carta a los Corintios. Habla acerca de la manera en la que Dios quiere salvar, que es la sabiduría de Dios. No conforme a la sabiduría de los hombres, sino conforme a la sabiduría de Dios. Quiero leerles, está aquí adelantito, denle vuelta unas hojas al capítulo 1, verso 23. Dice, voy a leer desde el versículo 20. ¿Dónde está pues el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo
judíos y gentiles, no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, es decir, por el evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, no quiero adentrar tanto en esto porque lo voy a hacer dentro de 8 días. Pero Él trastornó la sabiduría de los hombres. Nuestra generación ha conocido mentes brillantes. Hemos tenido mentes brillantes ocupándolas para el mal como gobernantes de nuestra nación. Hemos tenido mentes brillantes levantando industrias. Estamos teniendo mentes brillantes tratando de levantarse por completo en contra de Dios. Hay mentes súper brillantes, hermanos. Y todo eso es nada comparado con la sabiduría de Dios. Todo lo que el hombre puede pensar que es sabiduría es nada manifestada con la sabiduría de Dios. ¿Cuál sabiduría? Por eso voy a empezar a cerrar mi mensaje, hermanos. Por eso quise ser tan claro al respecto de la deficiente proclamación del evangelio de las iglesias carismáticas y pentecostales y bautistas y todas aquellas que se han apartado de la ortodoxia de las escrituras, porque unas están pidiendo señales y otras están pidiendo sabiduría. Pero en la sabiduría de Dios le ha placido mostrar su gloria por medio del unigénito Hijo de Dios. No por medio de señales y milagros, hermanos. No por medio de sabiduría como la falsa ciencia que se ha levantado esta religión. No por el intelecto elevado del hombre, sino por aquello que nos hace ver cuán ridículos somos los hombres fuera de Cristo, que nos hace ver como una Acab, que vemos la mano de Dios manifestando su poder y en vez de postrarnos en adoración, nos enojamos en sobremanera. Pues a Dios le ha placido manifestar su poder y su sabiduría por medio de la proclamación de Cristo. Y quiero decirte algo, esto lleva al apóstol Pablo a explotar en alabanza a un Dios tan glorioso, hermano. Esto hace que el corazón de Pablo llene al terminar su carta de adoración al único y sabio Dios. Aquel que ha hecho todas las cosas perfectas, aquel que le ha placido hacer de todo el mundo un solo pueblo y bendecirlos en la simiente de Abraham, de David, que es Cristo. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Hermanos, no son frases bonitas, por favor. No son frases bonitas. No es un himno escrito nada más. Es una alabanza que debe de traer a nuestros corazones, hermanos, asombro. Porque está concluyendo Pablo una carta que estaba llena de enseñanza profunda del Evangelio y que sabe que al que le plació mostrar el poder y la manera en la que lo hizo, su sabiduría, porque la revelación del Evangelio que ha sido proclamada en las Escrituras es la sabiduría de Dios revelada para hacer de todo el mundo, gentiles y judíos, un solo pueblo y que estos le glorifiquen por medio de la obediencia a la fe, hace que Él se llene de asombro y de alabanza. Expresando adoración al que la gloria merece,
a Dios en Cristo. Ahora, yo no sé si te fijaste, sea la gloria mediante Jesucristo. La carta empieza hablando precisamente, hermanos, de que Él es un apóstol en Jesucristo, de que Él anhela que sean fortalecidos en Jesucristo, que Él anhela proclamarles el evangelio de Jesucristo, y concluye adorando a aquel que es capaz de fortalecerlos por medio del evangelio y la proclamación de Jesucristo, que estuvo oculto en los tiempos pasados, pero que ha sido revelada con claridad al día de hoy, mostrando el poder y la sabiduría de Dios. Y a Él sea gloria, honra y alabanza. Hermanos, Pablo está queriendo que nosotros podamos, como los creyentes en Roma, y como dijo en algún momento Vic, despojarnos de nuestra condición que muchas veces nos sume, nos mantiene ensimismados en nosotros y derrotados, y que podamos ver el despliegue de poder y sabiduría divina incomparable, al único y sabio Dios, incomparable. No existe otro, no hay otro mediador, no existe forma sino Él, que es digno de recibirla por Cristo. Es por esa razón, hermanos, que concluyendo esta carta puedo decir con dolor en mi corazón que todo lugar en donde Cristo no es proclamado en su esplendor y en su gloria y en su majestad, no está cumpliendo el propósito por el cual debió estar aquí en esta tierra. Porque a Dios en su sabiduría y poder le ha placido bendecir a todas las naciones en Cristo. Hermano, ¿qué aprendemos de todo esto? Pues aprendemos que Dios es la fuente de todo bien, que es capaz para guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Él, por favor, anímate tú y yo, amado hermano. Tú y yo somos débiles, tú y yo estamos en Romanos 1:18, tú y yo hemos pecado y seguimos pecando y somos dignos de las llamas del infierno. Pero en Cristo Jesús, Dios le ha placido mostrar su poder y su sabiduría, y Él es la fuente para guardarnos irreprensibles hasta el día del Señor. No como te levantas hoy, no qué tan capaz eres, no cuánto lees, no cuánto has avanzado, no cuántos seminarios has estudiado, no cuántas personas llevas a Cristo, sino el glorioso Señor que está en su trono, hermano. Él es el que nos mantiene y nos sostiene. Él es la fuente de vida para el ser humano. La manifestación gloriosa del misterio de Dios, oculto en las Escrituras, no está relacionado con algún poder místico que los cristianos pueden obtener. No es como aquel mago, por favor no pienses como aquel mago que se acercó a los apóstoles y yo también quiero tener este poder cuando vio la manifestación del Espíritu Santo, porque esto están haciendo las iglesias en el día de hoy. Yo salí de un lugar así, y si no tienes este poder no eres salvo. Errado por completo. Es Cristo la esperanza de gloria. Y si mi vida está escondida en Cristo, aunque sea el cristiano más torpe de todo el mundo, Cristo, el más glorioso, me mantendrá hasta el día de su venida. Y eso es lo que Pablo dice, eso es lo que nos mantiene. Y por eso nuestro trino Dios es digno de ser alabado, hermano. Por eso nuestros corazones pueden alabar a nuestro Dios, no por nuestra debilidad e incompetencia, nuestra desesperación, nuestra inhabilidad para obedecer a perfección, sino porque Dios nos ha unido a Cristo y porque Él es poderoso para sostenernos. La plenitud, el hombre la halla única y exclusivamente en Cristo, sea judío o sea griego. Sean pocos o sean muchos tus pecados. En Cristo está nuestra plenitud. El poder y la sabiduría revelada en el Evangelio es única, mi hermano. Amado hermano, yo sé que tú y yo, muchos de nosotros,
Hemos escuchado decir a un hermano muy amado, cuán precioso es el Evangelio, cuán necesario es meditar en el Evangelio. Por favor, nunca consideres que es un cliché. Nunca consideres que este hermano ya se encicló en estas cosas y que hay cosas más avanzadas para los cristianos. No es así, hermano. El Evangelio es la única, más grandiosa, más gloriosa y más preciosa manifestación del poder y la sabiduría de Dios, que nos debe llevar a la adoración de lo que Él hizo por medio de Cristo. Por lo tanto, nuestros estudios teológicos profundos, idiomas, libros, etcétera, 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 tienen un solo propósito: poder ir a las Escrituras y mirar a nuestro Cristo glorioso para ser fortalecidos en Él y poder alabarle a nuestro Dios por lo que Dios hizo en Cristo. Hermanos, nuestro propósito es mirar a Cristo, en donde a Dios le ha placido mostrar su poder y su sabiduría. Y como creyentes, nuestra responsabilidad es mostrar esto a este mundo. Hermano, quiero decirte algo. Este mundo no necesitamos 20,000 cosas, hermano. No quiero decirlo sin entender las necesidades que hay, como en Cuba, Medio Oriente. No quiero decir esto. Lo que quiero decirte, hermano, es que la ayuda verdadera que puede venir al ser humano en su debilidad, en su incapacidad, está en el Evangelio de Cristo Jesús. Por favor, hermano, no te apartes de esto. No es Cristo y algo más. No es que el Evangelio y ahora sí puedo pasar a otras cosas más avanzadas. Esas cosas más avanzadas no son nada si no están fundamentadas en Cristo. Ahora, ¿no me crees, hermano? Ve los libros de historia de la iglesia, considera a los teólogos liberales y ve la miseria de sus conclusiones, porque su teología apartada de Cristo es confusa, es débil, es nada. Quítale a Cristo su gloria, su poder y su sabiduría y vas a llegar a conclusiones muy erradas. Para terminar, hermano, animemos nuestros corazones. Tú y yo esta mañana animemos nuestro corazón al saber que este es el gran Dios que nos salvó y adorémosle. Hermano, de verdad, no es un hombre predicando, no es un teólogo enseñando, es Dios mostrando su sabiduría y su poder en Cristo. Y si el Señor nos ha concedido la gracia para mirarle, entonces tú y yo tenemos cientos de cosas por qué animarnos, para adorarle en verdad. Yo sé que dirás, pero es que necesito esto y el otro y aquello, pero quiero decirte algo, eso no es comparado con tener a Cristo. Tú y yo vamos a morir y nadie nos va a recordar. Y lo que hayas logrado o no hayas logrado en esta tierra no tendrá ningún valor fuera de Cristo. Pero nuestras debilidades y nuestras aflicciones y nuestras luchas y nuestras incapacidades para avanzar serán quitadas cuando estemos con Él, solamente por Él, hermano. Por lo tanto, tú y yo tenemos mucho por qué animarnos esta mañana. Si hay desánimo, si hay lucha, si tu realidad te ha sido confrontada, te ha sido puesta delante de ti como ese canto que cantamos, oré al Señor poder crecer. Y el Señor contestó de tal manera que vino desesperación a mí casi hasta la muerte. Si esa es tu condición, gloria a Dios, porque en este punto, mira, a Cristo es su esplendor, Él no cambia. Él es glorioso y nos sostiene a ti y a mí, indiferentemente de lo que tu debilidad pueda decir y este mundo pueda hacer. Nuestro Señor triunfó. Hermanos, por eso el día del Señor es tan lleno de alegría y cosas gloriosas en nuestros corazones, porque nos recuerda eso. Y por eso tú y yo hoy podemos animarnos en gran manera. Pero amigo, aquí hay personas entre nosotros que no puedo llamar hermanos, o personas que se hacen llamar hermanos y quizás no están en Cristo.
Porque quizás no han entendido que no son sus obras. No han entendido que no es una confesión o una asistencia. No han entendido lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho en esta carta, que es el Evangelio, que el hombre es salvado solo por Cristo, solo por la fe, solo en Él. Esta gloriosa historia llamada Evangelio, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, para muchos de ustedes no tiene la hermosura de la cual hablamos esta mañana. Para muchos de ustedes, como dice el Señor Jesucristo, será causa de emoción, pero saldrán y vendrán las aflicciones y será apagada. Para muchos será emoción y quizás digan sí adelante y pasarán 2, 3 años y vienen las tentaciones, vienen los deseos de este mundo y eso morirá. Quiero decirte algo, mi amigo. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Lo que quiero rogarte esta mañana es que obedezcas a lo que Cristo dijo. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Dirás en tu corazón, tan sencillo para ti y para mí. Pero costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Costó que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Costó que se humillara y se hiciera pobre. Costó que se sometiera a su propia ley y que fuera obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Costó que fuera avergonzado, vituperado, escupido, desnudado y tratado como el peor de los pecadores, siendo puesto en una cruz junto con aquellos malhechores, como si hubiera sido uno de los peores. Costó que al que no conoció pecado se le hiciera pecado. Costó que en la cruz Él llevara nuestro castigo y que fuera apartado del Padre y que clamara, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mí? Costó que el Hijo de Dios se apartara por primera vez de la plenitud que existe en la Trinidad al llevar nuestro pecado. Costó que llevara el juicio de nuestros pecados y que la tierra se obscureciera y temblara cuando la santa ira de Dios cayera sobre su propio Hijo y expirara y entregara el Espíritu mucho antes que los demás malhechores en esa cruz. Costó que Él muriera y que saliera de su costado agua y sangre. Costó que fuera sepultado. Sí costó, hermano, sí costó, amigo, sí tuvo un precio. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos y se presentó a muchos hombres para que los hombres pudieran saber que lo que Él vino a hacer es suficiente. Suficiente para salvar, como dijo el apóstol Pablo, aún al peor de los pecadores. ¿Entiendes que tú puedes ser uno de los peores esta mañana? ¿Entiendes que tus pecados están delante de un Dios que los aborrece? ¿Entiendes que nuestros pecados verdaderamente nos hacen merecedores del castigo eterno? Pues quiero decirte algo. Abandona tus pecados, confiésaselos a Dios. Arrepiéntete de ellos. Y mira a Cristo resucitado. ¿Recuerdan el texto que cité? Pablo dice en la carta a los Corintios que él proclamaba a Cristo y a este crucificado. Amigo, quiero decirte, si tú puedes mirar al Señor haciendo todo esto que te dije de manera muy rápida, pero haciéndolo por ti, confiando tú en Él, descansando tú en Él, quiero decirte algo, has sido capacitado por Dios para la obediencia de la fe. Él es el único que puede hacerlo, pero tú y yo somos mandados a arrepentirnos y a poner nuestra fe en Él. Mi amigo, ve las maravillas de Dios en Cristo. No pidas señales en tu corazón. Él ha mostrado su paciencia y su misericordia, como decía en la meditación, en Cristo. Cree en Él y abandona tus pecados. Cree en Él y abandona tus pecados. Y entonces conocerás la vida eterna. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.